Pero ya estamos, aquí en la radio, dejamos por un momento de lado ese tema que nos convocó en el municipio hoy temprano y vamos con cosas más importantes, porque hoy es viernes y esto hay que encararlo de otra manera, no puede ser que estemos hablando de cuestiones de todos los días, habiendo semejante acontecimiento en el medio, como nos avisó ayer Caroso Valenzuela, muy atento estuvo Caroso, le mandamos un saludo, se ha quedado ahí trabajando, que poner el hombro. haciendo el reemplazo, y se va a perder esta torta que trajo Hilario aquí para celebrar con nosotros sus 35 años en el correo, 35 años de servicio, como dijo ayer Caroso Valenzuela. Gracias, Hilario, por venir, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, gracias a ustedes por haberme invitado. Pero muy bien. 35 años, Hilario. Qué lindo es hacer estas entrevistas, ¿no? Que los otros cuenten sus historias, sus vidas, y uno escucha y aprende, y se va enterando de cosas. ¿Sos de acá? Sí. ¿De Ramallo? Soy de Villa Ramallo, de Villa. Nacido en Villa, sí. Uh-huh. ¿Y cómo fue que entraste al correo? Bueno, sí, yo estaba, casi más de la mitad de mi vida trabajando en el correo. Tengo 55 años, 35 de servicio. Sí, yo terminé el colegio, terminé la secundaria, después de, bueno, como todo, viste, buscando trabajo porque, bueno, mi historia te cuento un poquito cómo es. Mi papá falleció muy joven, entonces estaba con mi vieja solo. Y bueno, yo tenía que trabajar, estudiar, y bueno, como todo. Vos estabas buscando trabajo en buscando serio, trabajo. no como otros que no, salen a buscar trabajo por allá y salen para el otro No, lado. y ¿viste? dijo, como todos buscando trabajo. Muchos nos buscábamos trabajo a esa edad. O sea, buscando trabajo. Era entonces, otra bueno, época, sí, bueno. Pero... Sí, era otra época, exactamente. Estudiaba en San Nicolás, yo estaba empezando la carrera acá de ingeniería en San Nicolás. Bueno, tuve unos años, yo me recibí en el 79, y bueno, tuve un año más o menos sin trabajar, pero bueno, ando buscando trabajo. Y como todo, ¿viste? Hay el cartero, que siempre, bueno, yo fui cartero también, después te cuento un poco la historia. ¿No es cierto? El que más conoce de más o menos del pueblo, del lugar, es el cartero, que se conoce, recorre todo, bueno. Y mi mamá siempre hablando con el cartero, lo conocía, qué sé yo, venía siempre, él traía cartas. ¿Quién era el cartero? Era Fernando Eras el apellido, sí. ¿No es cierto? No era oriundo de acá, era de Chacabuco. Y bueno, se hizo amigo, como de todo, de mucha gente. Y bueno, pasaba siempre, mi mamá siempre hablando. Bueno, no sé, algunos la conocen, otros no, pero acá sí, Fabián, bueno, Fabián lo debe conocer, bueno. La curadora de empacho sí, del barrio. Del barrio, bueno, siempre voy a hablar, bueno. ¿Cómo es tu apellido y el de tu mamá? El mío es Masi Antonio. Masi Antonio. Y mi mamá es D'Amico. D'Amico. Ellos vinieron de Italia, vinieron en el 51, vinieron después de la guerra, con toda la familia. Uh-huh. Así que, bueno. ¿De qué lugar de Italia? Vivían en Chieti, provincia de Letopalena, en el sur. En el sur. Bien. Exacto. Retomemos el hilo de la historia. El hilo de la historia. Entonces, bueno, hablando con el cartero, le preguntaba siempre, yo era joven, también te digo, no quería trabajar, pero bueno, no quería trabajar, si no encontraba mejor. No tenía... no tenía mucha... bueno, pero, claro, ¿viste? Bueno, dice, che, si tenía algún trabajito, si sabés de alguno, avísame. Bueno, sí, ¿viste? Quedó como siempre. Y bueno, un día vino y dice, mirá, dice acá, dice en el correo, dice, están faltando un cartero, dice, van a poner gente. Si querés ir, dice, le dijo mi mamá. Bueno, me llama mi vieja, dice, bueno, vamos a hablar... fui a hablar al correo. En ese tiempo el correo estaba allá en Monfiglio, del otro lado de la vía, donde está el 38, el Instituto 38. Al lado del 38. Al lado del 38. Ahí estaba la oficina de correo. ¿Al lado para qué lado? Para el lado. Para allá, para lo Pierotti. La ruta. Para lo Pierotti, claro. Exacto. Entre lo cruzando Pierotti, la vía. Entre lo Pierotti y el 38 hay un edificio. Había un edificio hay muy viejo. 2 o 3 casitas, sí. Claro. Ahí estaba el correo inicialmente. Cuando yo entré ya estaba ahí, hasta el 81 estuvimos ahí. Y bueno, fui a hablar con el jefe de ahí y me dijo si quería entrar. Por supuesto, como todo empleo, tenés que estar un tiempo a prueba. ¿Quién era el jefe del correo? Y mirá, el jefe ahí de correo era Irrutia, era de apellido. Sí, porque seguramente hay alguna persona
grande que está escuchando y No, sí, y sí, estos sí, personajes sí. Son inmortales. Inmortales. Lo tuve de compañero, que a Coco Cheriani, lo conocen a Coco Cheriani. Coco Cheriani. Coco Cheriani, jugador de fútbol, de Independiente, en la época de... ¿Y qué hacía Coco Cheriani ahí? Bueno, Coco era telegrafista. Ahí teníamos el telégrafo. Acá cuando vinimos acá al correo no, pero ya en esa época se trabajaba con el Morse. Él recibía los telegramas de San Nicolás, nos pasaba a nosotros y nosotros los teníamos que repartir, por supuesto. En esa época era todo con el Morse, se escribía todo. Sí. Entonces, el código, todo por código. Entonces vos entraste como cartero. Yo entré como cartero. Y tenías la edad de un chico que termina el secundario, 18, en el secundario, 19. 18 años. 18 terminé, así que 19, a los 20 entré en el correo. A los 20. A los 20 años. Igual seguías estudiando. Estaba estudiando, porque en esa época, ahora no, pero en esa época se trabajaba 6 horas en el correo. Todo, el personal. Los carteros y el personal que estaba. Había 2 turnos trabajando, turno a la mañana y turno a la tarde. Había mucho más personal que ahora, porque, se sobrendía, era el correo solo, no había tanto como ahora privado, la parte de la comunicación, ahora los celulares y todo eso, pero en esa época pasaba todo por correo, que era el correo oficial, Encotel se llamaba en esa época. Encotel, sí. Empresa Nacional de Correo y Telecomunicaciones, y en esa época estaba ahí en el, ¿no es cierto?, entonces... ¿Cuánto ha cambiado el trabajo del personal? Del personal, sí, eran 6 horas. Entonces, yo me acuerdo que trabajábamos de 6:30 a 2:30 el correo. Exacto, el cartero. Nosotros entrábamos 6:30. ¿Cuántas cartas repartías? Y en esa época era bastante, porque venía todo por correo, hasta los diarios. Claro, por eso te lo pregunto. Venían los diarios. La conocida carta esa del familiar, del amigo. Sí. Eso. Venía todo por correo. Telegrama ni hablar. Telegramas de casamiento, cuando había un casamiento, era impresionante. Y hoy todo eso ha desaparecido. Bueno, pero después vamos a hablar de eso. ¿En qué año vienen acá? A Velázquez y Rivadavia. Y Rivadavia en el 85. En el 85. En el 85. Pero nos contaba fuera de aire que después de haber estado ahí al lado del 38, van a donde está la tienda de Storti. Donde está la tienda de Storti ahora, en Pagno y frente de la iglesia. Frente a la iglesia, exacto. Y ahí estuvieron muy poquito. Ahí estuvimos un año y algo. Estuvimos trabajando ahí, que nos vinimos de allá. Hasta que se terminara acá el edificio, que actualmente se encuentra acá en Rivadavia 711 o Rivadavia y Velázquez. Bueno, ¿y en qué momento te convertís en el jefe del correo? Bueno, esto como todo, ¿no es cierto? Tenés que hacer carrera. Hacer carrera, exactamente. Para que me quedó porque iba por la parte del estudio y en algún momento dejaste de estudiar. Le dejé de estudiar. Pero, porque en algún momento hacías las dos cosas. Estaba de cartero y estaba estudiando, exactamente. Bueno, ahí viene la raíz de por qué dejé de estudiar y por el horario del correo también. Es decir, y por el cargo cuando me tuve que hacer jefe. Claro. Es decir, o sea, no te daban los horarios. Exactamente. Antes se trabajaba cortado, doble turno. Entonces, porque esto empezó. Había, como yo te decía, cuando estábamos allá en el correo, eran 2 turnos, uno a la mañana y uno a la tarde, ¿no es cierto? No te quiero apurar con el mate. No, está bien. No digas porque si no Caroso me va a decir que está tomando mate. ¿Cómo es? Estábamos doble turno, entonces había un turno a la mañana y uno a la tarde. Nosotros entrábamos ese horario, pero la gente que estaba el personal era otro horario. Habría del 10 a 2 de la tarde y de las 4 a las 8 de la noche. En esa época se abría hasta la tarde, hasta la noche. Era hasta tarde. Entonces, bueno, yo estaba de cartero. Cuando en una época empezaron a tener que hacer atención al público y después pasar de jefe. Es decir, conocer todos los servicios, por supuesto. Bueno, yo como empecé de cartero, como todo trabajo en las vacaciones, había gente que salía de vacaciones, los empleados de adentro, y bueno, antes de tomar afuera decían, che, ¿alguno de ustedes, algún cartero quiere quedarse adentro? Suplantabas al otro. Pasar a la ventanilla. Bueno, ya te digo, que quería, bueno, decían, bueno, tenía que venir en el verano, trabajar en el verano en la hora para reemplazar a los auxiliares, que en esa época se llamaban auxiliares. Bueno, entonces dijimos, me decían a mí, decía, sí, está bien, bueno, vengo.
Pero bueno, viste, como todo trabajo tenés que pagar derecho de piso. Siempre te mandaban a la tarde porque hacía calor, qué sé yo. El que estaba a la mañana decía, no, yo paso el de la tarde, paso a la mañana. Bueno, pasaba a la tarde y bueno, como todo. Eso, y trabajaba como auxiliar. Estuve como auxiliar, yo trabajé 8 años más o menos de cartero, del 81 al 89 más o menos. Del 89 al 91 estuve de auxiliar. Y acá, no sé por qué, pero siempre hubo una particularidad que los jefes eran todos de afuera. Viste, Ruti era de afuera, venía otra gente de afuera, vino un tal Bon Job que era de afuera. Siempre venía gente que no era de acá de Ramallo. De Ramallo, Local. exactamente, local. No sé si porque los que estaban antes no querían asumir el cargo de jefe, viste, no sé. Entonces venían gente, lo mandaban de otras localidades, venían. Y bueno, entonces ellos trabajaban acá y venían de afuera, uno vino, me acuerdo, de Pergamino, otro de Magui, y venían 3, 4 meses, se quedaban acá, alquilaban, pero viajaban, viste, viernes, trabajamos hasta los sábados de la tarde a veces, en esa época. Y bueno, y es como todo, cuando cambia, después, bueno, pasó la empresa de Encotel, pasó en Cotesa, de Encotesa pasó a Correo Argentino, Sociedad Anónima, bueno, después se privatizó. Pero en una de esas, viste, siempre hay cambio en la parte gerencial. Nosotros dependíamos de Pergamino, que era la sucursal nuestra, pertenecía a toda la zona de esta, a la sucursal 4, que era Pergamino. Y viste, cuando hay un cambio de eso, hay cambio de jefe, de gerente. Y bueno, cada gerente, bueno, se empieza a manejar con la gente que tiene, o si no, viste, por los números, no le convenía mandar a una persona que tenía que estar, que no estar, que no estar. Y bueno, entonces siempre tiraban algo en la oficina y decían, bueno, ¿quién quiere? Por supuesto, por categoría, ¿no es cierto? Es decir, Claro. no le van a preguntar a un No cartero. cualquiera. No, viste, el auxiliar, claro. al que arrancaba, por ejemplo, bueno, decía, ¿quieren hacer el curso? Tenía que rendir, todas esas cosas, y bueno, y después para quedarse en la oficina, porque le veía más conveniente que sea de Ramallo y no que traer gente de afuera, claro. como todo negocio, ¿viste? Debe ser. Entonces, bueno, y ahí después que en el que estaba de auxiliar, bueno, le preguntaba a uno, le preguntaban a todo. Bueno, yo le dije que sí. Me mandaron un jefe de Magui. Dice, te vamos a mandar un jefe para que esté con vos ahí, para que le enseñe toda la parte. Bueno, me pasaron a la parte de contaduría ahí, de correo, y de ahí tuve 3 meses, 2 meses y medio, 3, más o menos. Y en el abril en abril del 91 me quedé como cargo de la oficina. 91. 25 años que estoy como jefe de la oficina. Ajá. Aparte. Ajá. En el abril del 91 me hice cargo de la oficina. ¿Qué personajes pasaron por el correo que fueron compañeros tuyos? Y Muchos, sí, varios. Sí. Personaje lo ponen en la aprieto. Lo poné- Personaje. Personajes lindos. varios. Personajes lindos. No, sí. No. Ahora falleció, pero capaz que lo conocían, Parlacino. Sí. Parlacino, bueno, hay mucho. Gorosito, el hijo de Gorosito. El peluquero. No. Sí, el ¿cómo hermano es? de. No, el hermano del peluquero, pero Claro. ¿cómo es? ¿Qué es traumatólogo? No, ¿cómo es? Sí, Pucho, el que jugaba conmigo en Defensores, que. Pucho. El padre. Es kinesiólogo. Kinesiólogo, el padre de Pucho. padre Bueno, del él padre. era telegrafista. Bueno, Coco Cheriani. Ujú. Después, bueno, Vos- Forza, que tenía el kiosco, no sé si allá en la estación, ¿te acordás? En la esquina de la estación. Ajá. En esos kiosquitos tenía ahí. Bueno, ellos fallecieron todos. Vos cartero con la bici. Con bici. Con bicicleta. Sí. Ajá. Era mía. Cada uno tenía su bicicleta. Nos pagaban El para domingo, la reparación. El combustible. No, se te rompía, Claro, te la pagaban cubierta, la la cubierta, la Se cámara. pinchaba. Pero la bicicleta era tuya, tenía que ser tuya. Sí. No, siempre en bicicleta. Sí. Y sin casco, porque ahora No, Fabián ahora Fabián anda de con casco. ¿Y hoy quién es tu jefe? ahora La seguridad. ¿Quién es tu superior hoy? Hoy ¿De quién dependés? Nosotros dependemos, bueno, tenemos un jefe zonal. Yo tengo, por ejemplo, el correo está dividido en gerencias, en regiones. La región provincia de Buenos Aires, nosotros tiene un gerente que está en La Plata. Ese gerente tiene su zona. Nosotros somos la zona 3, que sería la zona de la ruta 9, que abarca, por ejemplo, Zárate, Campana, Varadero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás.
toda esa zona es la zona 3. Ahí dependemos de un jefe zonal, que todo una vez por mes más o menos viene, nos visita, bueno, nos hace los controles a nosotros. Después, por ejemplo, Pergamino, toda la otra zona de allá, de Chacabuco, todo eso, zona, por ejemplo, otra zona. Tiene otro jefe zonal. Es decir, la región de la provincia de Buenos Aires está dividida en 7 zonas. Cada uno tiene su jefe zonal. Yo dependo de mi zonal. Y el zonal de gerente. También de gerente, por supuesto. Y en esto de los cambios que ha sufrido la tarea, el trabajo del personal del correo, el buzón ese que está ahí en la esquina. El rojo. El rojo. ¿Se usa? Sí. Sí, la gente tira. Muy poco. ¿Qué tira la gente? Las cartas, porque a veces, ahora se perdió el hábito de ir a comprar la estampillita para ponerle la estampillita y vos decís, para tener ahí tenés que tener o el franqueo pago o tener la estampilla. Vale 11 pesos la carta simple, bueno, tenés que tener una estampillita de 11 y después la echás ahí. Nosotros todos los días, antes de cerrar el correo, abrimos. ¿Ah, sí? Lo abrimos, sí, lo abrimos y sacamos la correspondencia para mandarla. ¿Y hay siempre? Y a veces te tiran cosas por él o algún impuesto. No, cosa rara. ¿Algún impuesto? Algún impuesto. Hágamelo vos. Que Fabián lo tiró mal, lo dejó en otro lado, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Una devolución. Sirve para hacer devoluciones, ¿viste? A veces encontrás ahí. No des ideas porque por eso. Mañana pasado te lo sé. ¿Y los casilleritos esos que están puestos en la pared? Esos son casillas de correo. Esas se alquilan. El correo las alquila por año y bueno, te digo, antes estaba lleno, ahora bueno, según la situación económica, porque eso te cuesta, pero somos la gente del campo, eso le damos una llave y le ponemos la correspondencia, ellos dejan el domicilio en esa casilla de correo, nosotros dejamos la correspondencia ahí, vos podés pasar a cualquier hora, abrir con tu llave, sacar la casilla y llevar lo que vos tenés. Eso generalmente lo usan la gente de campo, las empresas, o las empresas. Las empresas también, que reciben mucho para que no se la tiren. Bueno, hay mucha gente que están por ejemplo, de Plan Comirsa, o Sigma, por ejemplo, Ramallo de Paglino, que están ellos tienen una casilla, ¿viste? Entonces, para no dejarle la correspondencia a una casa o a algún lado, se deja toda la correspondencia ahí. La casilla de correo. ¿Y a qué dedican la mayor parte del tiempo el personal de correo? De correo. O sea, acá el cartero que anda repartiendo la correspondencia. Nosotros ahí. Ustedes adentro. Y ahí tenés trabajo. O sea, ¿a qué dedicaban la mayor parte del tiempo cuando vos ingresaste al correo? La gente que trabajaba ahí en el edificio. ¿Y a qué dedica la mayor parte del tiempo hoy? Pensando en esto de los cambios, ¿no? En los cambios, en la clasificación. Estando ahí adentro, tenés que estar clasificando la correspondencia. O sea, en eso no ha sufrido cambios. No, o sea, antes llegaba, por ahí antes había más cartas. Había más cartas, exacto, pero por eso había más personal. Pero correspondencia sigue llegando tanta cantidad como antes. Y un poco menos. Pero, ¿Qué tipo de correspondencia? Y mucho los impuestos, que se trabaja con nosotros, ARBA. Suponete, las facturas, luego ahora estamos repartiendo lo de teléfono, Claro, viste, Movistar. Eso antes no existía. Y eso no existía. No había celulares. Exactamente. Correspondencia de otro tipo, no, todo impuesto más que, viste, los teléfonos, telecom, más que, por eso se trabaja mucho con ese tipo de correspondencia. Claro. Pero que antes no existía, ¿no? Bueno, ¿por qué el jefe de correo tiene una casa y a mí la radio no me dio una casa? Le dio una casa. Bueno, no todos la tienen, ¿eh? Porque vos a los 20 no tenías ganas de laburar. No tenías ganas de trabajar. Y ahora tampoco. Claro. No, esa es la posibilidad que tenía el correo. En todos los correos hay una casa. En todos los correos hay casa. Tiene la casa arriba para poder... Ya es así. Ya digo, es así. Y aparte venían, ya te digo, como venían de afuera... Claro, por ahí en su momento fue pensado de esa manera. Y la pegaste vos. No dijiste, che, no necesito la casa porque yo soy de acá. No, exacto. No, porque te la dan. Es decir, al único que se la dan al jefe de la oficina. No, es decir, no puede venir un cartero a pedirle la casa. Se la dan al jefe, nada más. Bueno, 9:43, se tiene que ir, tiene que volver al correo porque... Ya lo jubilé, pero digo, sí. ¿cuánto te falta? ¿Cuánto te queda? O mirá, ¿años de servicio? Años de servicio ya está, claro. Son a los 30 años, pero los años a los 65, claro. 10 años, tengo 55 años. No, renunciando a tu casa.
Tengo 60, me faltan 10 años. Eso. Atrincherate ahí en la casa. Al correo, no me muevo más. Pero ¿qué tiene que trabajar? Tuviste un día, ¿pensaste alguna anécdota así, alguna historia? No sé. Un día tuviste para pensar. Te lo dijimos ayer al aire. Sí, pero no, ¿viste? No. Lo que pasa es que el correo no... Medio. Sí. Claro. Tenés que alcahuetear alguna amiga. Claro, tenés. Lo que pasa es que, viste, la verdad que vos ves mucho tipo de información en el correo, que tenés que ser muy reservado. Qué bueno. Ahora cuando cortamos. Viste, qué sé yo. No, viste, porque vos, cartas, documentos, se reciben muchas cosas, viste. No porque uno la quiere ver, sino porque vos, el trabajo te lo impide, porque hay, por ejemplo, un telegrama... Sí, un telegrama de despido, vos sabés que fulanito echó al otro. No, y aparte tenés que verlo, porque a veces hay varios tipos de telegrama laboral y telegrama comunes, o telegrama le llamamos una carta documento, por ejemplo. Pero vos tenés que ver el contenido, tenés que leer el contenido, te dicen que tenés que leer el contenido para ver en qué se encuadra, ¿no es cierto? Claro, si es laboral o no es laboral. Claro. No es que uno lo está leyendo cada vez, mirando para ver qué es lo que dice, pero bueno. Y bueno, y ahí hay mucho, y por carta de documento pasan muchas cosas, ¿viste? También. Pedido, no sé. ¿Y si hacemos un segmento acá en la radio? Con Hilario, las cartas documento. Las cartas documento. Ahí podemos mandar algo, ¿no? Qué bueno. Y la otra es... Hilario forma parte de esa gloriosa 79. La gloriosa Viste que cuando la nombró se paró firme. Se hinchó. 79. Se hinchó un poco con la 79. Siempre lo ven en las transmisiones, ¿o no? Sí. Tenemos la bandera. Sí, está la bandera, Bueno, la 79. y eso nosotros la nos gloriosa reunimos. 79. La gloriosa Y lo que no lo ven es cuando van a la isla y se comen unos No, pescados allá y ahí se capaz que chupan. ponen la bandera, pero ¿A no dónde? se ve de No acá. ¿A dónde? Y cuando van allá a la isla, al rancho, cuando van al rancho de José, cuando José. se juntan a comer y a tomar. Vecino de Fabián. Todas esas no las cuentan, No. pero bueno. Una generación de muchos amigos que se Muchos siguen amigos. juntando. Del 79, bueno, hace más de 20 años que lo estamos juntando una vez por mes. Nos juntamos a almorzar los sábados al mediodía. Ajá. Pero 79 religiosamente. es el año en que terminamos de la secundaria. La secundaria. Salimos de la secundaria. Y nos seguimos reuniendo todo una vez al mes, a los sábados, en alguna casa, o si no en el, como dice Fabián, a veces en el rancho de José, en la isla, en algún lugar. Sí. Muy lindo. Por eso le pusimos la gloriosa Muy 79. lindo, muy lindo. Bueno, gracias Hilario por venir. Y por 35 años más. Gracias al a ustedes. servicio del correo. No, gracias a ustedes. No No, tanto no.